Iván Yacuba, abogado de inmigración por más de 2 décadas en el estado de Virginia, Estados Unidos. Iván, si tuviera que elegir una metáfora para explicar la diferencia de las políticas migratorias que implementaron tanto gobiernos republicanos como demócratas, diría que es como tener una soga al cuello, ¿no? Los demócratas la aflojan, los republicanos la ajustan. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo resumirías las políticas migratorias de los gobiernos de Bush, Obama, Trump y ahora Biden? Sí, sí, yo estoy de acuerdo. O sea, los gobiernos demócratas han sido más favorables para los inmigrantes si tomamos en cuenta a partir de la época de Obama, ¿no? A partir de Obama ha sido más favorable, o sea, comparado con Trump, claro, ¿no? Y Biden ha sido mucho más favorable que Trump. Eso no le quita de que los gobiernos demócratas sí tienen sus cosas, ¿no? O sea, que no son gobiernos perfectos para los inmigrantes. Todavía hay muchos problemas en la frontera en cuanto a permitir que gente que está pidiendo asilo pueda ingresar al país, pedir asilo político. Hay una política muy estricta en cuanto a no solo los inmigrantes y el tema de asilo político, sino que los procedimientos de deportaciones, o sea, en cuanto a cuánta gente quieren deportar. Sí hay diferencia, ¿no? Porque no es que este gobierno ha sido tan drástico como el gobierno de Trump. O sea, este gobierno, por ejemplo, en los casos de asilo político, que es donde se más ven los cambios políticos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? En la época de Trump se decía que toda la gente que pedía asilo político estaba cometiendo fraude, que usaba el proceso de asilo político como una manera de ingresar al país, obtener un permiso de trabajo y quedarse acá. Y entonces pusieron muchísimas restricciones para que la gente pueda ingresar al país y pedir asilo político, ¿no? Una de las restricciones que crearon, por ejemplo, ¿no? Esta es una de muchas, dijeron de que mujeres que son víctimas de violencia doméstica en su país no califican para asilo político. Una decisión que tomó el fiscal general Jeff Sessions en su época, ¿no? El gobierno de Biden cambió esa decisión. Dijo, no, no, no. O sea, víctimas de violencia doméstica sí pueden calificar para asilo político si cumplen con los requisitos. O sea, es un cambio bastante importante, ¿no? En el tema de asilo político. En los casos de deportaciones, el gobierno de Trump tenía cuotas que le exigía a los jueces para cumplir, ¿no? Era, la campaña de Trump dijo de que iba a convertir a inmigraciones en una máquina de deportaciones y creó una cuota. Dice, ¿sabes qué? Estos jueces tienen que decir tantos casos por año. Es más, en el escritorio del juez había un reloj, ¿no? Que una vez que llegaba en rojo, era que el juez estaba atrasado con los casos de deportaciones, ¿no? El gobierno de Biden lo quitó. Dijo, ¿sabes qué? Los jueces tienen más independencia y pueden decidir los casos de asilo político tomando el tiempo y con el debido proceso para el inmigrante, lo cual es sumamente importante, ¿no? Entonces no era tanto una carrera a deportar a la gente, ¿no? Pero también hay que ser bien claro, ¿no? Porque el gobierno de Obama tuvo récord números de deportaciones. Esa es una realidad que existió. El gobierno de Obama fue uno de los primeros gobiernos en poner a niños en las cárceles cuando ingresaban al país. El gobierno de Obama fue el gobierno que argumentó ante la Corte de que los niños tienen que estar separados de los padres para que o sea, el primer gobierno en argumentar la separación familiar, ¿no? Ahora, el tema es que cuando el gobierno de Obama hizo ese argumento, la Corte se rió, ¿no? Bueno, se rió no, pero lo cuestionó bastante. ¿Cómo van a separar niños de los padres? Y ahí ese gobierno retiró ese pedido. Pero el gobierno de Trump se dieron cuenta que era una posibilidad hacer eso, y esa fue la política que usaron. O sea, vamos a ser bien, bien claros. Ellos agarraron en la frontera, agarraban a los padres que venían con los niños, los separaban, quitaban a los niños de los padres, a los padres los deportaban, a los niños los dejaban acá en Estados Unidos típicamente con un tío, con un abuelo, con quien sea, un familiar, y a veces no, y a veces con alguna familia que iba y adoptaba esos niños, y ya cuando los padres se daban cuenta de lo que estaba pasando, si el niño fue adoptado, el padre no tenía recursos para pedir a su niño, porque ya fue adoptado por otra familia. Era una política bien drástica. Ahora, el gobierno de Trump se dio cuenta que políticamente esa política era un fracaso. O sea, lo que se veía en la frontera, un oficial de inmigración que agarraba a un padre,
lo arrestaba, le quitaba al niño y lo ponía en otro lugar, el público estadounidense se dio cuenta y reaccionó. Fue la primera vez que yo vi una reacción en cuanto al nivel inmigratorio que dice, bueno, pará, esto está mal. Y ahí es cuando empezaron a cambiar un poco la política. Pero en el fondo, el gobierno de Trump no tiene ningún problema en la separación de padres-niños. El gobierno de Trump no tiene ningún problema en encarcelar niños. También hubo una reacción con, ¿te acordás? En los aeropuertos donde la gente se agolpó porque habían puesto una restricción para la gente que venía, los musulmanes, ¿no? Exacto. Específicamente. Entonces lo que pasó es que al principio, lo primero que hizo el gobierno de Trump es puso restricciones al ingreso de gente de ciertos países que son musulmanes, ¿no? O sea, la decisión no era si uno es musulmán no puede ingresar. La decisión era si uno es de un país que, pongámosle, el 99% de la población es musulmán, esa población no puede entrar. Entonces la gente salió, eso fue en enero de 2017, y la gente salió a protestar a los aeropuertos, porque, porque fue de un día para el otro, no es que dijeron, bueno, sabes que en 6 meses vamos a hacer esto, entonces es un proceso ordenado. Había gente que estaba viajando con una residencia permanente, que podían radicarse en Estados Unidos, estaban viajando cuando este decreto sale, llega al aeropuerto, inmigración le dice, sabes que no pueden ingresar, la persona que no tenía idea que había pasado, porque estaba en el avión, no se imagínate, estaba en el avión, no tenía idea de lo que estaba pasando, y de repente le dicen, no puedes ingresar a Estados Unidos. Bueno, lo primero que se hizo, se pusieron demandas por todos lados, ¿no? O sea, donde estamos nosotros en Virginia fue uno de los primeros estados en poner demandas, que lo hizo una agencia de fines sin lucros, y después lo apoyó el estado de Virginia a esa demanda. En Boston se puso otra demanda, en el estado de Washington, en Seattle, Washington, otra demanda, y de repente empezaron a ingresar la gente, pero con muchísimas restricciones, porque el gobierno era, cada semana se le ocurría algo nuevo, ¿no? Sí. Entonces, de tanto litigio, o sea, tanta legislación para crear una ley migratoria que es predecible, de repente, o sea, era, bueno, me levanté y quiero cambiar esto. Y cambiaban todo lo que uno conocía como el marco legal que existía antes, ¿no? Eso pasó con el tema de violencia doméstica, pasó con lo que se llama cerrar los casos en la corte, ¿no? Darle discreción al fiscal para que cierre los casos. Lo eliminaron. Entonces, de repente, todo el mundo era prioridad para ser deportado. Todo el mundo era prioridad para ser encarcelado. Esa era la política de Trump, y la de Biden, bueno, no, cambió el tono y cambió algunas cosas. Otras cosas no las cambió, ¿no? O sea, el tema de cuando una persona pide asilo político, el gobierno de Trump tomó la decisión que la persona tiene que esperar en México, ¿no? Para que se tramite el caso de asilo. El gobierno de Biden no cambió esa política. Es claro, vamos a ser bien claros, ¿no? Los tribunales tampoco le permitieron cambiar la política, porque tienen que haber un cambio regulatorio. Pero el gobierno de Biden puede hacer ese cambio regulatorio para que los casos no se transmiten en México, sino que se hagan dentro de Estados Unidos, donde la gente no corre peligro, o corre menos peligro que estar expuestos, un asilado, una persona que se está escapando de una violencia en Centroamérica, que corre el peligro de una extorsión, muchas mujeres violadas por los carteles mexicanos en México. Y esas son las diferencias. Respecto a, Biden le asignó a su vicepresidenta Harris la tarea de indagar sobre la causa raíz de la migración hacia los Estados Unidos, especialmente de Centroamérica y México, ¿no? Entonces Harris realizó una gira por Centroamérica y México, pero sonó como una respuesta burda a un problema complejo, ¿no? Y que todos sabemos es solucionable en la medida que haya voluntad política, buena comunicación entre los países involucrados y una clara decisión de querer accionar para minimizar las causas de la migración masiva. Vos, que estás en esto hace tantos años, ¿tenés esperanza de que algo pueda cambiar durante el gobierno de Biden? No, o sea, Biden fue vicepresidente de Obama. Cuando empezaron a venir los niños en la época de Obama, en 2014, Biden
viajó a Centroamérica y lo primero que le dijo a los inmigrantes que se querían venir a Estados Unidos es, no vengan, ustedes no califican para obtener protección a través de la ley de asilo político. O sea, él fue a Centroamérica y mandó ese mensaje. Los niños que venían sin padres, ¿no es cierto? Sin padres en el 2014, es cuando empezó la ola de la inmigración de niños a Estados Unidos, ¿no? Biden fue a Centroamérica y él mandó ese mensaje sin conocer las historias de uno de esos niños. Él tomó la decisión que típicamente toma un tribunal de inmigraciones, si la persona califica o no, después de escuchar las pruebas, él la tomó antes de escuchar las pruebas, antes de conocer la historia de cada persona, y dijo, ¿sabes qué? No vengan, ustedes no van a calificar para asilo político. Entonces, ahora Biden le dice a Kamala Harris, quiero que vayas a Centroamérica y que encuentres la razón, la causa por qué esto está pasando, ¿no? Ahora, todos sabemos por qué está pasando la inmigración centroamericana para acá, porque hay extorsiones de las pandillas, o sea, hay muchísimos altos niveles de violencia, o sea, no es un gran secreto, todos sabemos cuál es el problema, o sea, cómo frenar las pandillas, cómo parar la violencia, esa es otra cosa, pero el problema ya lo tenemos identificado, porque uno habla con 1, 5, 10, 100, 1000 niños y es la misma historia. Es la pandilla MS-13 o Barrio 18, que son pandillas creadas en Estados Unidos en los años 80, pero con muchísima fuerza ahora en Centroamérica, más que nada en Honduras y El Salvador. Esas pandillas viven de las extorsiones, ¿no? O sea, van a un negocio, me dan $2000, de lo contrario te matamos a la familia. Así de fácil, ¿no? Y el negocio tiene dos opciones, o cierra o paga, porque ninguna persona quiere que su familiar sea asesinado. Algunos se quejan y uno se da cuenta que las pandillas sí cumplen con la extorsión, ¿no? O sea, sí van y matan al familiar. O sea, y por eso se viene la gente. O sea, no es un gran misterio lo que está pasando en Centroamérica. Y no hace falta una gira por Centroamérica y México para descubrirlo. No, no, no. La causa por qué se viene, no. La solución, o sea, a este problema, sí, o sea, la verdad es para un debate político, ¿no? O sea, si la solución tiene que ser una amnistía absoluta a estos pandilleros que mataron y violaron, o no, o tiene que ser un castigo. O sea, esos son temas internos de los países, ¿no? Y Estados Unidos sí puede dar apoyo a eso, pero eso va a ser dentro del debate político dentro de esos países. Hoy por hoy, en Estados Unidos el papel que tiene es procesar estos casos. Y lo que no está haciendo es eso. Porque lo que está haciendo es poniendo las trabas legales e ilegales, ¿no? Para que esta gente no pueda obtener el beneficio que la ley se lo dio, ¿no? O sea, porque fue un acto del Congreso. A través del proceso democrático se creó la ley del asilo político. Entonces, un presidente no tiene la autoridad de decir, ¿sabes qué? O sea, no me gustó esta ley que se creó, entonces vamos a poner tantas trabas que se hace imposible cumplir con el espíritu de la ley.